tardes, queridos amigos, amigas. Estamos poco menos que a 4 días del 27, esta semana decisiva. Quiero transmitirles que todo lo que hemos vivido en estos últimos días nos hacen ser muy optimistas en el sentido, sí, con mesura, ¿no? Pero hemos visto al pueblo frente amplista salir a la calle en la caravana del domingo, los actos que se han realizado, el acto final nuestro allá en Canelones, en fin, son todas cuestiones que nos hacen ser optimistas, pero desde luego no podemos distraernos ni un minuto. Quedan 4 días, depende muchas veces de un voto más, un voto menos, la mayoría parlamentaria, y bueno, ojalá podamos ganar en primera vuelta. Tenemos el mejor de los ánimos, pero eso debe ir acompañado con el mayor de los compromisos a seguir trabajando en estos días. Y bueno, en el día de hoy que invitamos a Gustavo González, alcalde de la ciudad de Las Piedras, una de las ciudades más importantes de nuestro departamento. Gustavo ya va a completar 10 años de mandato, electo por la ciudadanía de Las Piedras, y lo invitamos por 2 razones fundamentalmente. En primer lugar, porque Gustavo tiene una historia de ser un militante desde las bases, desde la sociedad civil, en Las Piedras, y desde allí llegar a ser nuestro alcalde. Con toda una historia de compromiso social, militante, con el frente, en cada una, el comité de base Félix Vidarte, que tiene una larguísima historia, tal vez de los comités que uno siente que funcionan todo el año, pero a su vez el comité Félix Vidarte y los compañeros y compañeras, empezando por nuestro alcalde, en franca relación con la sociedad, en particular con ese emblemático barrio Alsina de la ciudad de Las Piedras, con una serie de compromisos, de actividades, siempre de cara a los vecinos. Ese es sin duda el primer motivo por lo cual queríamos invitarlo en esta semana decisiva a Gustavo. Y en segundo lugar, porque son 10 años de gestión de un gobierno de cercanía, y a nuestro entender por ahí va el futuro, ¿verdad? Cuando hablamos de un gobierno democrático, participativo, inclusivo, transparente, estamos convencidos que la ley de descentralización que llevó adelante nuestro Frente Amplio con la creación de los municipios precisa como un paso más adelante en profundidad y en capacidad resolutiva, ejecutiva, respaldo a quienes están en el primer nivel. Y en particular, Gustavo ha sido un alcalde que está siempre, donde haya un problema, fundamentalmente donde haya un problema, donde haya un tema a resolver, donde haya temas sociales o temas de pluviales o de calles o lo que fuera, ahí está Gustavo, aparte de estar acompañando las distintas actividades de una ciudad muy grande y muy diversa. Buenas tardes, Gustavo, para mí es un gustazo recibirte y bueno, queremos conversar contigo de toda esta experiencia en estos 10 años y sobre todo hacia el futuro, ¿verdad? Bueno, primero agradecer, Marco, el hecho de esta invitación. Y bien, como vos bien relatabas un poco cómo llegamos al municipio, tiene que ver mucho con el trabajo social, comunitario en nuestra ciudad, y también de un grupo de gente en la cual integramos, porque no solamente venimos desde la individual, sino de lo colectivo. Y creo que en esa experiencia que hemos hecho en tantos años de trabajo, tanto social como político, nos ha dado ese pequeño plus de poder tener el mano a mano con el vecino, el de conocer al vecino, el de conocer la ciudad de Las Piedras y cuáles eran las principales necesidades que tenía. Bueno, y ahí en unos primeros momentos que cuando llegamos con bastante incertidumbre, porque también veníamos de un lugar donde no teníamos una experiencia ni legislativa, municipal, ni de trabajo dentro de la intendencia, lo que teníamos era un trabajo territorial. Y en eso nos basamos, o en eso se basaron los compañeros para que nos sumáramos a esa instancia, ¿no? Con respecto al tema cómo se dio, primero fueron las primeras definiciones políticas hacia dónde deberíamos trabajar. Y bueno, las primeras definiciones las dimos hacia los barrios, que se habían hecho muchas cosas, pero que todavía faltaba. Entonces ahí fue la primer
decisión desde el punto de vista político cómo íbamos a trabajar en estos primeros 5 años. Después se dio volver a repetir en el mandato y seguimos en esa dirección y trabajando e ir acompañando los cambios dentro de una ciudad. Eso también tiene que ver con algo que tú planteabas recién, que tiene que ver con el tema de la descentralización. Y ahí nos encontramos en una descentralización muy joven, porque prácticamente recién en esta finalización de este periodo van a ser los primeros 15 años de descentralización en el Uruguay. Esa ley que salió, que Tabaré tanto peleó y salió a último momento, y bueno, ahí nos tuvimos que incorporar todo. Y bueno, en ese sentido, creo que habría que empezar a avanzar un poco más en esa relación dentro de la propia intendencia y también con los diferentes organismos a nivel nacional. Porque si somos el tercer nivel de gobierno, también tenemos que tener, no solamente con el segundo, sino con el primero, la toma o la discusión de los temas principales, en este caso para una ciudad y nada menos que la ciudad de Las Piedras, temas muy importantes. Nosotros en principio venimos peleando por el tema del saneamiento. Entendíamos que no solamente la ciudad de Las Piedras, sino que toda la microrregión 7 debía tener el saneamiento. Bueno, recién ahora se están dando algunas cosas, pero lejos del petitorio inicial que habíamos hecho, en el cual se siguió manteniendo y así indudablemente que algunas otras cosas que se han ido logrando, pero también que avanzamos. Creo que lo primordial, el estar cerca del vecino, no solamente estar cerca cuando el vecino necesita, sino el sentarse a conversar con el vecino en lo que planifica, en lo que ve y en lo que quiere. Y yo creo que eso también es un plus desde el punto de vista político a la hora de sentarnos a conversar y tender los puentes. Creo que ahí es lo que pude aportar humildemente en estos 10 años, es el hecho de la relación con la gente. Y ahí podemos seguir sumando otras cosas, pero con las direcciones, en este caso con los intendentes, en el cual también te tengo que nombrar a vos, porque en un principio también nos diste una mano muy grande, porque asumíamos un reto en el cual desconocíamos. Y bueno, y ahí se fueron dando las diferentes tareas que también fueron en consenso con la gente. Y eso creo que fue lo primordial. Y en esto, recalco, creo que el próximo periodo de gobierno habría que hacer una discusión de cómo profundizamos la descentralización. Que a veces confundimos descentralización con desconcentración. Compañero que te plantea, bueno, yo quiero tener una máquina, quiero tener un camión. Y yo creo que no va tanto por ahí en este momento, sino va en cómo coordinamos mejor en esos dos niveles de gobierno, entre el segundo y el primero, en coordinar, el trabajar y el cómo tomamos las decisiones. Porque si decimos que somos un nivel de gobierno en el cual de cercanía, la cercanía la tenemos que tener con la vecina y con el vecino. Y ahí viene ese ida y vuelta. Hay una cuestión que tú desarrollaste, el Consejo Municipal desarrolló en Las Piedras, que fue las permanentes asambleas con las distintas organizaciones, consultando los proyectos, consultando los planos, consultando las prioridades. A mí me parece que esa es una herramienta fundamental y que ustedes la han aplicado y muy bien, ¿no? Sí, veníamos con una, no sé si te acordás, la coordinadora de barrios. Sí, de Las Piedras. Claro que vos eras parte. Éramos parte, sí, con un montón de compañeros y compañeras de diferentes comisiones de diferentes barrios que se planteaban en un momento muy duro del gobierno de Canelones, porque también había un montón de carencias. Y bueno, y ahí la necesidad de reunirnos y ir viendo, y una de las cosas primordiales de que salió esa coordinadora era tener la solidaridad y el respeto por los que más precisaban en ese momento. Habían algunos que teníamos que ceder, en este caso nuestros planteos, y sí ir sobre los que realmente tenían más necesidad. Y en esto también lo entendimos cuando definimos la planificación de obra, de alumbrado, de gestión ambiental, las políticas culturales, los espacios públicos, lo tuvimos que hacer con la gente, que eran las cosas que podíamos ir haciendo. Y a todos algo le tenía que tocar de este presupuesto anual que cada año íbamos renovando. Entonces, es decir, hoy hay necesidades imperiosas de atacar. Me acuerdo cuando tuvimos que definir las obras de Pueblo Nuevo. Hablábamos con Lucía Echeverri, en aquel momento era la directora, y dice, Gustavo, en confianza nos decíamos,
nos metimos en este barrio que es, la verdad, que meterse acá, un barrio muy grande con muchas problemáticas. Pero acá tenemos los problemas, Lucía. Acá tenemos los problemas. Acá tenemos que atacar. Después, yo sé que hay vecinos, que capaz que alguno me está escuchando en este momento, y vecinos como de Colina del Mirador, que es un barrio que no está totalmente terminado y que también tiene un poder adquisitivo mejor. Y me acuerdo de una reunión de los vecinos, la primera reunión que tuve con ellos, me decía, sí, pues usted va a ir a los asentamientos, va a ir a aquel lado, va a ir a los barrios más pobres donde no le pagan la contribución. A este gobierno, la importancia de la contribución es importante que la paguen, pero tan más importantes son las necesidades. Entonces ahí vamos a apuntar y ahí vamos a trabajar. Hoy, puedo decirlo, que en el 2025 el barrio Colina del Mirador va a llevar sus obras, pero al final del periodo. Y eso también tiene que ver en la toma de decisiones y en la toma de cuáles son realmente las necesidades. Y hay que hacer un análisis profundo y lo hacemos con la gente. Y eso creo que es la clave en este caso de esta definición. Siempre hemos pensado que el alcalde, el municipio, conoce con nombre propio los temas de la pobreza infantil que duele, de la situación de calle, de los barrios que son construcciones muy precarias, ¿verdad? Y muchas veces la impotencia de poder resolver, porque tiene alcances el municipio, los recursos municipales, hablamos de la ciudad en sí mismo, pero al mismo tiempo depende de un aterrizaje en el territorio de los recursos del primer nivel, digamos, de los ministerios, de los entes, del gobierno departamental y del gobierno municipal. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te ha ido? Ahí con el primer nivel de gobierno, y esto no tiene que ver solamente con un tema político, ¿no? Lo veíamos muy distante, el primer nivel de gobierno, tanto en el primer periodo y en este segundo más todavía, ¿no? Como que llegan las políticas nacionales, se aterrizan en los territorios y la gran mayoría sos un convidado de piedra. O sea, la verdad no te dan mucho. Con el tema de la intendencia hemos tenido discusiones, yo creo que hay que mejorar algunos ámbitos de discusión, tenemos los comités de gestión, tenemos que a veces estábamos haciendo 2 por año, ahora tomamos readecuamos el hecho de, nosotros algunos planteos que hicimos, no podemos hacer un comité de gestión al final del periodo anual cuando ya nos gastamos la plata. Nosotros tenemos que hacer un comité de gestión al final de un año para planificar el futuro. Ahí nosotros tenemos oportunidad de poder ir viendo y cambiando algunas cosas que son, por lo general son 4 municipios por microrregión, y ahí también poder discutir por qué a veces es preferible llegar a un barrio, yo qué sé, por ejemplo, a Pueblo Nuevo, llegarle primero con la luz y no con el arreglo de calle. Y eso es una discusión que tenemos que dar con la gente, porque tenemos un problema de seguridad. No es complejo levantarse a las 4 o las 5 de la mañana a un barrio que no se ve nada y tener que ir a trabajar y tener los problemas de inseguridad que tenemos. Entonces, nosotros en el primer periodo creo que llegamos casi al 100% del alumbrado público en Las Piedras, en toda parte urbana. Nos quedaron algunas calles que hoy en momento estamos instalando las luminarias. Y prácticamente al final de estos 10 años nos va a quedar prácticamente casi todas las calles bituminizadas de las que teníamos censadas, ¿no?, en el territorio. Y eso creo que fue un plus importante para que la gente entendiera por dónde iba el camino, en este caso del gobierno departamental y del gobierno municipal. Y otra cosa que también que nos fuimos dando cuenta de la importancia que tenían los espacios libres, los espacios municipales, públicos, el cómo hacer una placita, el cómo hacer un pequeño evento, de que la gente se junte, porque estamos viendo que la sociedad está dispersa, les cuesta juntarse, tener cosas en común. Y hemos encontrado que por parte de la cultura hemos encontrado la posibilidad de sentarnos a conversar y dialogar. Yo creo que acá en casi todos los barrios de Las Piedras tienen un grupo de vecinos que están al frente de una comisión o lideran los petitorios o los requerimientos de los diferentes vecinos y vecinas. Yo creo que vamos por un buen camino, hay que seguir
seguir trabajando y profundizando los cambios en este sentido. Sí, ahí a mí me parece fundamental ese concepto. Ayer lo conversamos con los vecinos de allá en Aeroparque, Villa El Tato, donde estuvimos caminando por allí, que habíamos hacía mucho tiempo, cuando recién empezamos las obras, era prácticamente sin servicios, y bueno, todo lo que tiene que ver con las luces, las calles, la locomoción, pero la importancia del espacio público, el espacio de encuentro, ¿verdad? Y creo que en ese sentido Las Piedras en su diversidad hoy tiene varios espacios, algunos en el centro de la ciudad y otros en los barrios, donde justamente es el lugar de encuentro y múltiples expresiones de identidad, de cultura, del deporte, ¿verdad? Que son tan importantes, ¿no? Sí. Y una de las cosas que también, tomando como ejemplo lo que eran unos fondos que tenía el Mides en anteriores gobiernos, donde se le daba, o sea, primero se organizaban las diferentes organizaciones territoriales que habían en ese lugar o en esos barrios. A veces son zonas mucho más grandes que un barrio, donde participan las escuelas, los liceos, yo qué sé, los diferentes, la iglesia, las organizaciones sociales, deportivas. Y el municipio tuvo la idea de poder crear 6 fondos bimensuales de unos 18.000 pesos para integrar a la comunidad, como para que ellos fueran resolviendo sus propios problemas. Los problemas chiquitos, lo más doméstico, el hecho de la interrelación entre cada uno de ellos, y ir viendo que cada uno de ellos tiene un problema, pero a su vez, entre todos, solucionar el problema de alguno de ellos. O sea, porque indudablemente con 18.000 pesos no vas a solucionar nada, claro. Pero vas creando un mecanismo de conciencia y decir, aquel está peor que nosotros, vamos a dar una mano, vamos a trabajar por esto, vamos a trabajar por la comisión del barrio, o vamos a trabajar a mejorar la placita, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro. Y en ese camino también estamos tratando de que eso también quede como una marca municipal, pero más que nada de la comunidad. Ahí encontramos gente que se reúne desde la escuela, desde la comparsa, desde la comisión vecinal, de gente que está luchando por determinadas causas, que son todas barriales, y bueno, ahí se toman las decisiones. Y otro tema que también se ha trabajado y que también reúne a la comunidad ha sido tenemos prácticamente 7 ollas populares en Las Piedras que todavía se siguen manteniendo porque el Estado no está dando respuesta, y nosotros entendíamos que hay un montón de gente que está muy por debajo de la línea de pobreza, en la cual todavía le cuesta nada menos que el alimento. Y también tenemos en esos lugares los lugares con pobreza infantil más grande, ¿no? Claro, familias más numerosas, por lo general lideradas por mujeres, con un montón de gurises, con viviendas que no están en buenas condiciones, mala alimentación, con falta a las escuelas. Entonces ahí estamos tratando también de poder trabajar, interactuar, porque no solamente es dar, sino escuchar. Exacto, ahí está el tema. Exacto. Bueno, ni hablar, yo creo que fue un ejemplo todo el pueblo uruguayo en la pandemia, pero en particular en Las Piedras, porque lo conozco de cerca, la solidaridad que se generó entre las comisiones de fomento, las organizaciones sociales, los merenderos, gente que desde su propia necesidades contribuía a generar una olla solidaria y una olla participativa que, como tú decís, hasta hoy en algunos casos se mantiene, ¿verdad? O sea, son valores de solidaridad, donde el municipio estaba presente, el alcalde, el municipio, los concejales y la sociedad organizada. Yo creo que cuando nosotros hablamos que una de las prioridades de nuestro gobierno futuro que vamos a ganar el domingo es la pobreza infantil, tiene que tener un pie imprescindible desde y con el territorio, ¿no? Eso vos lo conocés bien, ¿verdad? Porque yo creo que es fundamental el hecho de poder, más allá es por el conocimiento. Exacto. De que esa cercanía que a uno le da, que uno está todos los días recibiendo vecinos. El que no viene por el pozo, viene por la luz, viene por la vivienda, viene.
o sea, prácticamente es muy difícil que vos estés en el municipio de Las Piedras y no tengas que recibir a alguien. Yo, por ejemplo, dije, yo voy a recibir a todo el mundo que pueda. Algunos los puedo recibir hoy, mañana o pasado, pero todos van a tener por lo menos una respuesta o una necesidad en la cual vamos a tener que plantear en algún momento para buscarle la solución. Yo creo que en eso, yo creo que Yamandú, cuando sea nuestro presidente, creo que es algo que él recogió de estos 20 años de gobierno que estuvieron contigo, 10 años como secretario, vos como intendente, después 10 años como intendente de Canelones. Tiene claro el territorio, tiene claro cómo se mueve el Uruguay, más allá de que sea un departamento, pero Canelones prácticamente tiene todas las características del país. Exactamente. No es porque seamos canarios y lo estemos diciendo, pero es una realidad. Y que el próximo presidente sea un canario. Pero bueno, son las circunstancias que se dieron. Y bienvenido sea. Y bienvenido porque sea. también hay una rica experiencia de un departamento que lo tiene todo. Exacto. Porque tiene todo, tiene la parte urbana, trabajadores, turismo, la parte agropecuaria. De todo. De todo. Y tiene características de todo. Pues tiene una hermosa costa para desarrollar el turismo. También tiene, quedó aquella parte del eje Ruta 5 para la inversión privada que se puede instalar. Hay un montón de cosas que se dejaron y que se van a desarrollar, y esperemos que en estos 5 años poder dar un empujón al país de lo que realmente estamos necesitando. Que estos años no fueron los 5 mejores. Notoriamente, ¿no? Notoriamente no fueron los 5 mejores. Y bueno, eso también nos da la fuerza como para poder avanzar y poder el 27 lograr el triunfo. Y si no llega a ser el 27 en noviembre, el 24 de noviembre, poder estar festejando que tenemos un nuevo presidente, un presidente del Frente Amplio y un presidente canario. Así es. Hay una cuestión, Gustavo, que tiene que ver con esto que hablamos. Porque además Las Piedras lo muestra, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer debemos tener planes prioritarios a nivel nacional, definiciones como es la pobreza infantil, como es la educación, como es el cuidado del ambiente, como es la búsqueda del trabajo, los derechos. Pero después el conocimiento, es decir, no es lo mismo. Para los que nos escuchan que no son de Las Piedras, no es lo mismo Campistegui que el barrio Obelisco, o el barrio del Este, o el Pueblo Nuevo, o Villa Juanita, o San Marcos, es decir, o La Pilarica. Cada barrio tiene su propia identidad y como tal hay que abordarlo. Eso vos lo tenés muy claro porque lo recorres permanentemente. Vos no podés abordar de la misma manera los problemas que tenemos en La Pilarica con los problemas que tenemos en Herten, ¿verdad? Y en Las Piedras hay 22 barrios bien identificados, ¿no? Históricamente. Pero aparte de eso, también a medida que han ido avanzando con estos últimos gobiernos, la mejora, vos ves enseguida cómo va cambiando hasta social y culturalmente el territorio. Los dos conocemos lo que es Pilarica o lo que es Villa Juanita, ¿no? Con contextos sociales complejos. Bueno, en ese sentido se avanzaron en las obras, se avanzó en el alumbrado, se avanzó en la recolección de residuos, pero también se avanzó en el relacionamiento con los vecinos. Y ahí nosotros hemos tenido cabildos, reuniones permanentes con las diferentes organizaciones o con vecinos individuales, porque a veces también no nos podemos solamente concentrar en que la organización vecinal de ese barrio sea la que tenga la voz. También tenés un montón de voces que a veces por diferentes motivos o no se acercan, o no participan, o a veces tienen, se sienten que no tienen la capacidad para poder decir las cosas. Y a veces en la recorrida, cuando hacemos algo, salen vecinos a hablarte y plantean cosas y plantean necesidades. Y yo creo que esa es la riqueza que se lleva en este caso el tercer nivel de gobierno. Ese Exacto. Cúmulo de información que lo tenemos que analizar y trasladar. Y ahí viene lo que llegamos a un principio en esta entrevista, en cómo trasladamos, en cómo nos escuchamos y en cómo tomamos la decisión. Y ahí el vecino, que en el tema de la descentralización es primordial, o si es primordial, también tiene que ser primordial a la hora de ser escuchado. Yo no digo decir todo que sí a lo que nos plantean, pero sí es bueno que nos escuchemos, porque los vecinos también entienden
que hay otro que están peor, o hay cosas que no se, o eso no era la mejor idea. Y entonces eso me parece que es lo primordial en esto, el escuchar, el ser entendido y el poder interactuar entre todos. Bueno, nos quedaría muchísima cosa para hablar acerca de la experiencia de la gestión. Hoy le vamos a dar entrada por teléfono a, yo le digo la Pata Kramer, pero excelente artista, excelente música, que nos enteramos ahora recientemente de que el espacio cultural Dínamo, que es un espacio cultural gestionado por la Intendencia de Canelones, ha tenido un reconocimiento a nivel internacional muy importante, y si algo valoramos en esto que hablamos con Gustavo es toda la creación de espacios culturales. Hoy ver lo que es Las Piedras con el Centro Cultural Carlitos, con el espacio del auditorio, con el Centro Cultural Pareja, con los centros en los barrios. La cultura para mí es el tema central de construcción de ciudadanía, ¿verdad? Nosotros podemos, como tú decías, alumbrar, hacer las calles, recoger bien los residuos, pero si no construimos cultura, ciudadanía cultural, apropiarse de una sociedad de valores, nos vamos a quedar rengo. Así que queríamos hablar un minuto con la Pata Kramer. Perdóname, Pata, que ¿me escuchás? Te escucho. ¿Cómo estás, Marcos? Y discúlpame que hablen con confianza contigo con el sobrenombre, pero... Salvo estés enojado conmigo, sí. No me digas Patricia. Bueno, por eso digo, no me sale decirte Patricia. Bueno, querida Pata, hace pocos días conversábamos después de una intervención tuya extraordinaria sobre la cultura frente amplista, y nos contabas de ese logro que ha tenido el espacio cultural Dínamo, de espacio de la Intendencia, con tanta participación, y nos parecía que en esta audición de hoy, que es el gobierno desde la cercanía, el gobierno desde los municipios, desde la cultura, estaba bueno en muy poquito tiempo, porque yo me manejo muy mal con los tiempos, que nos cuentes un poquito de qué se trata. Bueno, yo creo que es esto que tú estás diciendo, que es una convicción del gobierno de Canelones. De hecho, desde que tú fuiste intendente, sos una gran parte de que haya ciertas cosas en Canelones han sido posibles en el transcurso de estos 20 años. Y en esto de que el cambio cultural, en verdad, sobre todo tiene que ver con cómo habitamos el mundo y cómo nos vinculamos con los demás, un poco con, si se quiere, la excusa de trabajar a la cultura como trabajo, a las economías creativas como promotoras del desarrollo económico y la diversificación de la matriz productiva. Una de las intenciones mayores del proyecto creativo en su más amplia magnitud, que un poco nos convoca Yamandú a generar en este periodo de gestión, tiene el trabajo de las economías creativas, sí, pero también tiene mucho de aplicar la creatividad hacia la propia política pública. Y en ese sentido, también un poco alentados y quizás un poco permitidos con que en los temas culturales capaz que las políticas públicas no están tan viciadas de ciertas maneras, nos permitimos experimentar una nueva manera de participación de la ciudadanía en la escucha, la toma de decisión y las acciones de la política pública. Es decir, nosotros desde el Dínamo trabajamos realmente como una parte del pensamiento, una parte del diseño y una parte de la acción en conjunto real con los actores involucrados. Y ahí desarrollamos dos herramientas que son un poco la razón por la cual nos dan este reconocimiento, que es un reconocimiento en la Cumbre Iberoamericana que se va a desarrollar ahora en la primera semana de noviembre. Los jefes de Estado de los países iberoamericanos hace unos años le pidieron a la CEGIP, la Secretaría General de Iberoamérica, que desarrollara una agenda específica de innovación pública. Y en ese sentido, desde hace unos años, hay un pedacito, por decirlo de una manera, de la CEGIP, que es la Agenda de Innovación Pública, que trabaja específicamente con las prácticas de innovación pública en los países iberoamericanos. Ahí ellos eligen para presentar en esta cumbre iberoamericana, la 29ª, 5 políticas públicas de los 22 países iberoamericanos, una política pública por distintas categorías.
Y nosotros ahí tenemos realmente el orgullo, no solo de ser la única política de gobierno subnacional de las 5 elegidas, nosotros son políticas nacionales, sino que además fuimos elegidos en política innovadora de participación, que capaz porque es como la arista menos visible de lo que hacemos en el Dínamo y en Canelones Creativo, sobre todo nos enorgullece y nos simplifica, si se quiere, una cierta traducción de lo que hacemos, que sobre todo, porque en el fondo es lo que uno intenta hacer en la política pública, es consolidar procesos que también duren más allá de los tiempos electorales. Entonces, y sobre todo en innovación, en creatividad, en innovación de políticas públicas, los tiempos, todos sabemos que los tiempos de los cambios verdaderos, de las transformaciones verdaderas, que sin duda incluyen a las culturales, no se rigen por tiempos electorales. Para nosotros lo más importante fue que el reconocimiento nos permite digamos, como compartir con los demás una importancia, también con una mirada afuera, por aquello de que nadie profeta en su tierra, de que lo que estamos haciendo vale la pena continuarlo a ver qué más puede pasar con lo que estamos haciendo. Y en esencia, estas herramientas que te contaba, que son las que un poco más elogian, si se quiere, desde la CECIB, son, por un lado, un mecanismo de participación sectorial que vendría a ser algo parecido a un clúster, pero no, donde se trabaja con una determinada metodología, una determinada cantidad de encuentros con todas las personas que se sienten parte de un determinado sector. Empezamos con las economías creativas, pero como la herramienta es bastante escalable a otras cosas, terminamos haciendo este tipo de metodologías para trabajar con el sector rural, por ejemplo. No es solo una herramienta de participación para las economías creativas. Las economías creativas nos permitieron experimentar en esto y una vez que vimos que más o menos funcionaba, lo empezamos a aplicar en otros sectores. Entonces, ahí lo que se da es una serie de encuentros con personas que se sienten parte de ese sector. Lo primero que hicimos en esto de generar una confianza con la ciudadanía, lo primero fue queremos escuchar quiénes son, o sea, queremos queremos saber con quién estamos trabajando, ¿no? O sea, claro. Porque trabajamos para, no sé, el circo de Canelones. Bueno, ¿quién es el circo en Canelones, no? O sea, lo primero que hicimos fue un registro. Y a ese registro que está continuamente abierto para que todas las personas que se quieran ir acercando puedan seguirse sumando a trabajar con nosotros, empezamos a trabajar en las economías creativas con cada una de estas industrias, si se quiere, que no son solo teatro, música, las obvias de la creatividad, incluye creación para las infancias, que para mí es una muy importante, incluye gastronomía, incluye distintas cuestiones de creatividad que pueden hacer al desarrollo económico. Trabajamos con esos sectores, que eso significa no solo trabajar con quienes hacen, sino también con, qué sé yo, en artes visuales o en plástica, con las galerías que exponen, o con todo lo que implica el movimiento de una cosa desde su creación, su puesta en práctica o en escena, su comercialización, ¿no? O sea, todos los actores involucrados con un desarrollo de algo. Esos son los dinamos sectoriales. Y ahí trabajábamos la búsqueda junto con ellos de cuáles entendían que eran sus mayores problemas o sus mayores oportunidades o los desafíos que encontraban para desarrollarse en ciertos aspectos. Trabajábamos colectivamente el diseño de alguna herramienta que nosotros llamábamos como una medida tractora, si se quiere, de empezar a trabajar juntos. Y en ese empezar a trabajar juntos, como seguirnos conociendo y seguir visualizando cuál podía ser el siguiente paso, o qué habíamos hecho mal en ese primero como para volverlo a diseñar. Es una herramienta que tiene determinadas especificidades, por decir una manera, de trabajar con, pero simplemente en el fondo es tan sencilla la innovación como trabajar con y por el otro. Simplemente que está hecho en una sistematización de una manera de trabajar para poder tener indicadores de esos resultados, etcétera. Claro. Y por fuera de los dinamos sectoriales, o no por fuera, digamos, como un engranaje más de estas herramientas de participación para que la política pública esté más cerca de lo que le sucede a la ciudadanía, tenemos otra herramienta que se llaman los dinamos de pensamiento, donde hay ya una pregunta más puntual, o un problema más puntual, o una oportunidad o desafío más puntual, que algunas veces surge de los dinamos sectoriales, pero se trabaja en torno a todas las instituciones, agencias, organizaciones civiles, mundo privado, gobierno nacional y subnacional, de manera directa o indirecta. O sea, la intención es ampliar a la mayor cantidad de miradas que puedan tener acciones
para promover o que estén teniendo acciones que de alguna manera dificultan una cierta actividad. Porque en esta transversalidad de la vida que habitamos, nosotros podemos decir, bueno, no sé, un ejemplo tonto. ¿Quién tiene ciertas dificultades para expresarse en los espacios públicos? Eso pasó mucho en la pandemia, por ejemplo. Sí. Bueno, pero eso depende solo de la cultura. No. Depende del Ministerio del Interior y cómo aborda esas cosas. Depende del trabajo en la comunidad. O sea, hay otros elementos, otras instituciones, otras acciones. No existe una manera real de abordar un problema o un desafío o una oportunidad de una persona o de una comunidad de una manera tan aislada o tan sesgada dentro de una determinada acción, digamos, vertical de lo que la vida nos significa. La vida nos significa desde un montón de aspectos. Claro. Y si no trabajamos en ese conjunto de cómo potenciar un cierto desarrollo, en realidad siempre estamos un poquito despilfarrando energía, porque sin duda, sinergizando eso y trabajando juntos en pos de un mismo objetivo, llegamos más fácil y más lejos. Bueno, muchas gracias, Pata. Realmente yo creo que por acá es donde va nuestro próximo gobierno, que seguramente el domingo vamos a alcanzar justamente este concepto de la diversidad y la riqueza de la vida abarcada desde la participación y de una concepción que transversalice, digamos, la perspectiva. Así que te agradecemos muchísimo. Hubiéramos querido seguir conversando un rato largo contigo, pero bueno, ya me están haciendo todo tipo de señas, todo tipo Gracias, de señas. Marcos. Yo estoy para conversar siempre que quieras. Para mí es tremendo honor que me hayas invitado a conversar contigo. Un gran abrazo. Te mando abrazo grande. Chau, hasta luego. Besos a todos. Bueno, entonces, Gustavo, muchas gracias por haber estado. Me parece que esto que nos contaba la Pata va en el mismo sentido hacia donde apuntamos en un futuro gobierno de participación y democracia, ¿verdad? Sí, esto fue la verdad que el proyecto que se empezó a gestar ahí en Atlántida, en el Dínamo, es de suma importancia en el desarrollo no solamente cultural, social y de participación, ¿no? Porque el hecho de analizar una situación y sacar conclusiones y nada menos que con la gente, así que bienvenido y bueno, muy merecido el premio también, el hecho de poder ser elegido dentro de uno de los proyectos en los cuales estaban participando en una gran cantidad de países. Y bueno, nos espera el seguir trabajando y apostando a que el Frente Amplio sea gobierno del 27. También va a ser una tarea de todos y de todas las militantes. Yo siempre digo que hay un potencial en cada uno de esos militantes que tiene la capacidad a la hora de hablar y de transmitir a un vecino, a un familiar. Y bueno, esa es la tarea de estos días, ¿no? Poder llegar y convencer, porque a veces podemos escuchar el mejor de los discursos, pero a veces tenemos algunas cosas que no nos permiten traspasar esos límites ideológicos, políticos, pero sí que realmente te lo puede hacer un amigo, te lo puede hacer un familiar, te lo puede hacer un vecino. Totalmente. En el cual vos le tenés confianza, y yo creo que apostemos a estos últimos días a trabajar en eso para poder ganar en primera vuelta, porque sería realmente importante no solamente para el pueblo frente amplista, sino para todo el pueblo en general, que creo que es el gobierno en el cual le va a dar una oportunidad a la gente de un cambio real. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros el jueves que viene es el último programa de este ciclo que hemos denominado Canelones Decide, los canarios decidimos esta elección, y el próximo jueves estaremos con la consigna a votar, cerrando este ciclo. Muchas gracias. El corazón se acelera en abrazo solidario al levantar las banderas del compromiso canario. En la ciudad de la costa conversan en cada esquina